Saludos virtuales de nuevo. Vamos a afrontar el tercer vídeo, esta tercera clase. Si recuerdan, ya en el primer vídeo vimos las partes del sistema inmune, ¿vale? Los componentes del sistema inmune, algunas definiciones. En el segundo vídeo desarrollamos la inmunidad innata, ¿vale? La que era inespecífica. Y en este tercer vídeo vamos a abordar la inmunidad adquirida, ¿vale? Aquí vamos a hablar ya de una respuesta ya específica hacia antígenos en concreto, no es a lo loco, sino que va a discriminar entre uno y otro. Bien, vamos a definir un poco con una serie de conceptos lo que sería esta inmunidad adquirida, ¿vale? Se llama adaptativa también porque nos vamos adaptando a ella, nos la vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, a medida que nos vamos exponiendo a los agentes externos, agentes patógenos o cualquier otro agente externo. Y repito que va a ser específica. Bien, pues el primer concepto sería la especificidad que tiene esta inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque solo la van a llevar a cabo células que se activen con esos antígenos específicos que penetros, ¿vale? Y solo van a actuar en contra de ese antígeno en concreto, ¿vale? No van a actuar en contra de otro, ¿vale? Cuando llegue otro agente infeccioso distinto, esas no van a actuar, porque esas son específicas para un antígeno. Por eso tiene especificidad. Segundo, esta inmunidad alberga memoria inmunológica. La innata no, pero esta sí va a guardar memoria inmunológica. ¿Para qué? Pues para cuando ocurra una segunda infección, o una tercera, o una cuarta, exista una respuesta mucho más rápida y más eficaz, ¿vale? Que neutralice la infección en un punto en el que no avance una enfermedad infecciosa, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente, muchas veces de patógenos que ya hemos pasado, o que son similares a los que hemos pasado, nos volvemos a infectar y no lo notamos. Son los llamados, ahora que llaman asintomáticos y demás, pero bueno, no se desarrolla ninguna enfermedad, ¿vale? Se neutraliza porque tiene memoria inmunológica. Tercero, existe una regulación en la respuesta, ¿vale? Con la inmunidad innata, perdón, pues lo que ocurría es que era, vamos, un poco un bombardeo a la zona de infección para intentar neutralizar la infección y que no progresara. Eso ocurría de manera indiscriminada y muy, digamos, de manera muy bruta, incluso pudiendo dañar algunos tejidos. De hecho, ustedes saben que en una herida se destruye tejido propio y demás. Pues aquí lo que va a haber es una regulación de esa respuesta. Al principio habrá una respuesta elevada, pero a medida que va disminuyendo la cantidad de antígeno en nuestro cuerpo o la cantidad de agente infeccioso de nuestro cuerpo, esa respuesta se va regulando y va disminuyendo también, ¿vale? Va siendo proporcional a la cantidad de antígeno que tenemos, hasta el momento que desaparece el antígeno y desaparece la respuesta adquirida. Y el último es que existe tolerancia de lo propio, ¿vale? A lo largo de nuestra vida, nuestras células del sistema inmune, en concreto los linfocitos, van aprendiendo a reconocer nuestros antígenos, nuestras propias moléculas. Los reconocen como propios y no como extraños. ¿Para qué? Para evitar que actúen en contra de ellos. Eso lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Incluso de cara a las alergias alimentarias, todo lo que hacen ahora, introduciéndole poco a poco la comida a los bebés para que vayan reconociéndolo y no la rechacen. Pues eso es un aprendizaje que tiene nuestro sistema inmune, por eso es adquirido. Y mantiene la memoria. ¿Qué pasa? Que a veces esa tolerancia de lo propio falla y se desarrollan enfermedades autoinmunes. Esto ya son fallos del sistema inmune o anomalías que las veremos más adelante. Bien, ¿quién lleva a cabo esta respuesta específica, esta inmunidad adquirida? Los linfocitos, ¿vale? Es más sencillo que las anteriores porque solo nos tenemos que centrar en los linfocitos. En concreto, ¿cuáles? Los linfocitos T y los linfocitos B. Si recuerdan, había dos tipos de respuesta, ¿vale? Los linfocitos B llevan a cabo la respuesta humoral, recuerden, humor líquido, pues fabrican anticuerpos que luego se expulsan a esos líquidos. Y los linfocitos T llevan a cabo la respuesta celular,
no fabrican anticuerpos, ¿vale? Y van a tener un enfrentamiento directo con células. Quizás pueda entrar en duda de por qué esto es específico y por qué, por ejemplo, un macrófago no es específico o un monocito no es específico. Bueno, aunque los linfocitos T combatan directamente contra unas células, ya sea bacterias que infectan o sean células nuestras que están infectadas, lo van a hacer de manera específica, esa es la diferencia. No van a ir de manera indiscriminada a cualquier patógeno o a cualquier célula infectada por cualquier patógeno. Van a ir cada linfocito T a combatir a unas células concretas, ¿vale? Que están infectadas por un patógeno concreto. De ahí que sea específico y esa es la diferencia con los otros. Bien, pues vamos a ver los dos tipos de respuestas. En primer lugar vamos a ver la respuesta humoral, que es cómo hacen los linfocitos B para fabricar anticuerpos, en qué se transforman y demás. Y luego veremos la respuesta celular. Insisto, sigue siendo inmunidad adquirida las dos y las dos son específicas. Vale. Empezamos con la respuesta humoral, ¿de acuerdo? Como digo, consiste en que los linfocitos B reconozcan un antígeno y fabriquen anticuerpos en concreto para ese antígeno. Entonces, cada linfocito B es específico de un antígeno concreto. Es como equipos, ¿vale? Un linfocito B que ha comenzado a fabricar anticuerpos contra un antígeno concreto, él se clona a sí mismo y genera un conjunto de células, un equipo de células, un ejército de células específico para ese antígeno. Y solo van a fabricar el anticuerpo específico para ese antígeno. Como hay millones de antígenos, habrá millones de linfocitos B distintos. Cada uno con su equipo, ¿no? Porque al final se clona a sí mismo y fabrican un equipo exactamente igual para poder combatir a los millones de antígenos que nos pueden invadir. ¿Eso gracias a qué ocurre? Pues bueno, pues gracias a la recombinación genética, ¿vale? Los genes se recombinan, esos genes que fabrican las proteínas, que son los anticuerpos, para fabricar la parte variable, que es la parte de arriba, de esa Y, la parte que se une al antígeno. Para que sea distinta en cada anticuerpo, pues tiene que haber una recombinación de genes, ¿vale? Es lo que se llama la teoría de la selección clonal. Y así hay una variedad de posibilidades para poder fabricar los distintos anticuerpos. Desde el momento que un linfocito B comienza a fabricar un tipo de anticuerpo concreto, toda su vida va a seguir fabricando ese anticuerpo concreto. Y ese va a formar parte del equipo de ese anticuerpo concreto. No fabricará para otro, ¿vale? Espero que eso se haya entendido. Bien, ¿cómo ocurre esa fabricación de anticuerpos? Pues en primer lugar se tiene que activar, ¿vale? En primer lugar ese linfocito, eh, que es virgen todavía porque no ha estado en contacto con ningún antígeno, se tiene que activar. ¿Y cómo? Pues se le presenta, ¿vale? Se le presenta un antígeno o detecta un antígeno, ya sea libre o que se lo presente una célula presentadora, y comienza a fabricar anticuerpos para ese antígeno. Pero primero debe sufrir una modificación en su célula. Por una parte, algunos de esos linfocitos que ya reconocieron al antígeno se transforman en células plasmáticas, que aquí las llaman células activadas, ustedes llaman células plasmáticas. Las células plasmáticas son aquellas que fabrican el anticuerpo, ¿vale? Y para que se hagan una idea, estas células plasmáticas son capaces de fabricar 2000 antígenos por segundo, perdón, 2000 anticuerpos por segundo. Repito, una célula virgen, que es un linfocito B, entra en contacto por primera vez con un antígeno y de esta célula pueden salir dos líneas. Una línea son las células plasmáticas, que son las encargadas de fabricar los anticuerpos, y por otro lado salen las células de memoria. Esas células de memoria están encargadas de detectar en una segunda infección
ese antígeno que ya había sido reconocido previamente. ¿Para qué? Para desencadenar una respuesta secundaria y que se neutralice mucho más rápido ese antígeno. ¿Ok? Esa es la inmunidad realmente, que las células de memoria se mantengan en nuestro cuerpo y podamos reiniciar una respuesta inmune para ese antígeno que ya conocíamos y así evitar que nos vuelva a producir una enfermedad. Resumo rápido. Linfocito B virgen entra en contacto con un antígeno. Por un lado, salen unas células que se llaman células plasmáticas. De esos mismos linfocitos se diferencian células plasmáticas que fabrican anticuerpos. Y por otro lado, se diferencian en células de memoria que mantienen esa información, en algunos casos de por vida, para volver a detectar ese antígeno cuando vuelve a infectar. ¿Ok? Estas células se van clonando a sí mismas por mitosis, se van clonando, por lo tanto van manteniendo esa información durante generaciones. Y así podemos mantener esa inmunidad, tanto para fabricar anticuerpos como para recordar al antígeno. Una cosa importante, a veces también algunos linfocitos B necesitan ser activados por los linfocitos T. Necesitan como un empujón para que para que le presenten ese antígeno y empiecen a diferenciarse en células plasmáticas y en células de memoria. ¿Sí? Bien. Los anticuerpos, ¿vale? Los anticuerpos los metemos aquí pues por esto que es la respuesta humoral, pero ya hemos hablado de ellos anteriormente. Recuerden que forma parte de un componente humoral del sistema inmune, son unas proteínas con estructura cuaternaria, ¿vale? Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, unidas por puentes disulfuros, con una región constante y una región variable. Esta región variable es la que se va a unir al epítopo, es decir, al determinante antigénico de ese antígeno. Y es específico, es como una llave y una cerradura. Es similar al complejo enzima-sustrato, ¿vale? Súper específico. Por eso, cada linfocito solo fabrica un tipo de anticuerpo, porque fabrica en específico para un antígeno. Otro linfocito para otro antígeno, otro linfocito para otro antígeno. Así sucesivamente. ¿Qué deben saber de esto? Deben conocer la estructura perfectamente. Saber que en el extremo N-terminal de esas cadenas peptídicas se encuentra la región variable y en el extremo carboxilo se encuentra la región constante. Saber dibujarlo, saber ubicarlo, saber describirla. ¿Ok? La estructura. Y en los tipos de inmunoglobulinas, bueno, saber que existen esas 5, pero sobre todo, de cara a la actualidad, saber los test de detección, ¿no?, de inmunidad, cuando se habla de inmunidad de inmunoglobulina M y G. La M sería la respuesta primaria y la G es la respuesta secundaria. Y vamos a hablar de eso ahora mismo, de la respuesta primaria y secundaria. La respuesta primaria es cuando afrontamos la infección de un antígeno, un agente infeccioso, por primera vez. Es decir, no tenemos memoria previa, no habíamos estado en contacto antes con ese antígeno. ¿Qué pasa? Que tenemos una primera fase de latencia, ¿vale?, donde no se ha podido empezar a fabricar ningún anticuerpo y de repente empiezan a fabricarse anticuerpos tipo M, ¿vale?, inmunoglobulinas M. Estos, aunque tienen una cierta especificidad, no son tan específicos como los otros que vamos a ver ahora. Pero son los primeros, ¿no? Son como los que están intentando dar tiempo a que se fabriquen la llave perfecta para ellos, ¿vale? El anticuerpo perfecto para ese antígeno. Por eso en la respuesta primaria hay mayor cantidad de M que de G. A medida que la infección va terminando, y la estamos combatiendo y ganando, pues empiezan a bajar esos anticuerpos. ¿Vale? Puede incluso llegar a 0. En ocasiones no llega a 0, pero puede llegar a 0. ¿Qué pasa dentro de unos meses o de unos años? Que volvemos a infectarnos con el mismo patógeno o vuelve a entrar el mismo antígeno en nuestro cuerpo. Y ahí empezaría la respuesta secundaria. ¿Vale? Ya los contactos posteriores a la primera vez se llaman respuesta secundaria. ¿Y qué pasa? Que la fase de latencia prácticamente no existe
Y desde que lo detectamos, o desde que lo detectan los linfocitos, aquellas células de memoria inmediatamente activan a los linfocitos para que se transformen en células plasmáticas y se fabrica una cantidad muy elevada de anticuerpos G. Estos son súper específicos y estos van a neutralizar al patógeno en sí o al antígeno en sí. Por eso dura bastante menos, incluso no se desarrolla enfermedad y luego va cayendo. La inmunoglobulina M, como ha sido una infección, va a actuar de la misma manera, pero la diferencia es que aquí la G es mucho más elevada. Y esta es la importante, esta es la inmunidad real que tenemos. ¿Vale? Esto ayuda, esta memoria ayuda a que nos volvamos a infectar con ciertos patógenos y no desarrollemos nuevamente la enfermedad. Vale. Comprendido esto, vamos ahora a hablar de cómo reacciona un antígeno con un anticuerpo. ¿Vale? Cuando se une un antígeno a un anticuerpo, el objetivo principal es neutralizar ese antígeno. ¿Vale? Eso es lo que tienen que saber. El fin último del anticuerpo es unirse al antígeno para neutralizarlo, ya sea la molécula, o sea, la bacteria, o sea, el virus, o sea, lo que sea. Y puede ocurrir de varias maneras. En primer lugar, que cuando se una el antígeno con el anticuerpo, precipiten, ¿vale? Si es una sustancia soluble, por ejemplo, una toxina que está soluble en la sangre y nos está haciendo daño, pues el anticuerpo se une a esa toxina y la hace insoluble, hace que precipite. Precipitar, pues un vaso con agua, le echamos sal y cuando hay exceso de sal precipita, ¿no? Pues en este caso se une el antígeno al anticuerpo, lo hace insoluble y precipita. Esto permite que se inactive ese antígeno. Otra manera es la aglutinación. En la mayoría de los casos los antígenos están en la superficie de las bacterias, en la superficie de los virus, eh, y son muy chiquititos. Pues lo que hacen los anticuerpos es unirse a esos antígenos de superficie que pueden estar, por ejemplo, en la pared bacteriana, se unen a ellos de manera masiva y eso hace que con los dos brazos de la Y, ¿vale? Con los dos brazos de la Y, un anticuerpo una a dos virus, por ejemplo, y el otro a otros dos, y el otro a otros dos, y al final se hace un cúmulo de virus o de agentes infecciosos aglutinados por anticuerpos. Esto como que los paraliza, los deja inmóviles, impidiendo que puedan infectar. Eso se llama aglutinación, se aglutinan, se apelmazan todos. Un ejemplo es con los glóbulos rojos, ¿vale? Cuando estamos haciendo el análisis de sangre o cuando hacemos una transfusión que es incorrecta, ocurre la aglutinación. Esta aglutinación puede llegar, incluso en el caso de las malas transfusiones, puede llegar a una generación de trombos, porque se aglutina alta cantidad de glóbulos rojos y obstruye los vasos sanguíneos. Otra reacción antígeno-anticuerpo es la neutralización. ¿Vale? Los anticuerpos lo que hacen es bloquear la acción del antígeno, ¿vale? Por ejemplo, en toxinas y en virus. Se unen a ellos y ya bloquean la acción. Por ejemplo, pues ese antígeno se encarga de adherirse a la célula para infectarla. Pues si bloqueamos a ese antígeno ya no se puede adherir. Le bloqueamos esa capacidad infecciosa. La neutralizamos. Y la última reacción antígeno-anticuerpo es la opsonización, que la llevan a cabo unos anticuerpos concretos que se llaman opsoninas. Y recuerdan cuando les dije que las células natural killers o incluso los macrófagos iban a detectar células infectadas para fagocitarlas. Pues gracias a estas opsoninas que se unen a células infectadas o se unen a los antígenos de los propios patógenos, le dan la señal a esas células natural killers o a esos macrófagos para que vengan y las fagociten. ¿Vale? Son como señaleros. Bien, hasta aquí la respuesta humoral, digamos, ¿vale? El objetivo principal es la producción de anticuerpos, ¿vale? Por las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas son una diferenciación de los linfocitos B. La otra diferenciación eran células de memoria. Vamos ahora a ver, dentro de inmunidad adquirida, dentro de la respuesta específica, vamos a ver la respuesta celular. Y esta
la llevan a cabo los linfocitos T. ¿Su función qué es? Destruir células infectadas o destruir células patógenas, pero de manera específica. ¿Vale? Van a destruir detectando un antígeno concreto. No lo van a hacer de manera indiscriminada como las otras que vimos anteriormente. Esto es muy específico. Pues ¿qué lo lleva a cabo? Los linfocitos T. Bueno, recuerden que tienen que saber las diferencias entre los linfocitos B y los linfocitos T. Una de las diferencias es la respuesta, ¿vale? Una es humoral y otra es celular. Deben saber dónde maduran, los linfocitos T en el timo, los B en la médula ósea. Unos fabrican anticuerpos, otros no. Bien, pues linfocitos T hay 3 tipos. Ya se lo había introducido también en el esquema. Están los citotóxicos, los colaboradores o helpers y los supresores. Bien, los citotóxicos destruyen directamente, ¿vale? Destruyen directamente a las células que están infectadas o a células que detectan como extrañas, ¿vale? Sepan ustedes que los responsables también del rechazo de los trasplantes son estos linfocitos citotóxicos, porque detectan un órgano extraño, con células extrañas, y por eso le atacan y hacen que se rechacen los trasplantes. Por eso cuando una persona se somete a un trasplante, lo que se hace es tomar unos medicamentos para que se baje la capacidad del sistema inmune, entonces se exponen a ciertas enfermedades. Pero esto favorece que se acepte un trasplante. Se inhabilitan por un momento los citotóxicos. Segundo tipo de linfocitos son los colaboradores, los helpers, los que ayudan, ¿vale? Pues estos van a activar a algunos linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas y comiencen a fabricar anticuerpos. ¿Vale? Lo pueden hacer con algunos linfocitos. Y por último están los supresores. Supresores viene de suprimir. Claro, cuando hay una infección y ya la infección la estamos ganando, el número de patógenos o el número de antígenos empieza a disminuir. Pues lo que ocurre es que estos supresores van regulando esa respuesta, van inhibiendo la fabricación de anticuerpos o la respuesta celular también, para que no sea tan exagerada y sea proporcional a la cantidad de antígeno que va quedando, hasta el momento que ya termina. ¿Sí? Una cosa importante de los linfocitos en general. A diferencia de los linfocitos B, estos no son capaces de reconocer al antígeno cuando está libre. Por lo tanto, necesita que una célula le presente ese antígeno. ¿Vale? Si recuerdan, yo ya les hablé de un ejemplo. Bueno, 2 ejemplos. El primero en el esquema dije las células dendríticas, las que tenían como muchas prolongaciones. Esas son células presentadoras de antígenos. Fagocitan el antígeno o el patógeno, lo hidrolizan y luego cogen moléculas y las exponen en su membrana para luego presentárselas a células como los linfocitos T. Y también pasa lo mismo con los macrófagos, ¿vale? Los colocan en su membrana, ¿vale? Lo colocan en su membrana para luego presentárselo a los linfocitos T. Esto se llama el complejo de histocompatibilidad. Todas las células tienen un complejo de histocompatibilidad, que es ese reconocimiento celular por fuera, ese glucocáliz, pero algunas tienen la capacidad de colocarse un segundo complejo, sería el complejo 2, clase 2, para poder presentar antígenos extraños a células del sistema inmune. Y eso se le llama células presentadoras de antígenos, células dendríticas. Bien, creo que por esta parte ya hemos terminado, ¿vale? Hemos visto la respuesta humoral y respuesta celular dentro de lo que se llama respuesta específica o inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? Hasta el siguiente